Buenas tardes. En este capítulo veremos la apendicitis aguda, siendo esta la causa más frecuente de intervención quirúrgica y además de ser una de las patologías quirúrgicas abdominales de emergencia. Se dice que 1 de cada 15 personas pueden adolecer de esta patología en algún momento de su vida. El apéndice es una formación diverticular que mide aproximadamente de 5 a 10 centímetros de longitud. Su base se localiza en la convergencia de las tenes del colon a unos 2 o 3 centímetros por debajo de la válvula ileocecal. La base del apéndice permanece sin cambios durante el crecimiento, sin embargo su ápice puede adoptar diferente posición. De ahí que tenemos una de las más frecuentes, que es la ileocecal con un 80%, y por supuesto tenemos las poco frecuentes como son la retrocecal, retroperitoneal y a veces subhepático. Su irrigación procede de la arteria apendicular, rama de la arteria ileocólica, y esta última es remanente de la arteria mesentérica superior. Su inervación tiene un origen en la 10ª vértebra torácica, que delimita la región periumbilical del ciego y el ilio terminal, y es esta la razón de la particularidad del dolor que presenta en esta patología. La luz del apéndice se comunica con el ciego, y la pared del apéndice, como podemos observar, contiene la mucosa, la submucosa, la capa muscular y finalmente la capa serosa. La mucosa es prácticamente la misma que la colónica, y algo muy importante para entender la fisiopatología de la apendicitis aguda es que la submucosa es rica en tejido linfoide. Por lo tanto, la apendicitis aguda no es más que la inflamación aguda del apéndice vermiforme, cuya etiología específica en muchos de los casos es difícil establecer. Como podemos observar, ya el patólogo Reginald Fitz en 1886 nos expone en su tratado sobre la inflamación perforante del apéndice. En 1887 el Dr. Morton realiza la primera cirugía por la perforación del apéndice, y desde ese entonces la apendicectomía se hace mucho más común. Y en 1889 Charles McBurney nos describe su famoso punto doloroso y razona en lo que ahora nosotros los cirujanos decimos, que si se diagnostica apendicitis aguda antes de que salga el sol, se debe operar a ese paciente antes de que entre el sol. La apendicitis aguda representa el cuadro clínico de abdomen agudo de consulta muy frecuente, especialmente en pacientes jóvenes, entre la segunda y tercera década de su vida. Tiene una representación clínica muy variada que puede confundir a muchos de los colegas y tomar decisiones inadecuadas que muchas veces conllevan a apendicectomías en blanco o, en el peor de los casos, a perforaciones apendiculares seguidas o complicadas con peritonitis. Sin embargo, podemos indicar que afecta al 7% de todas las edades, como habíamos indicado anteriormente, la mayor incidencia entre los 6 y 30 años, y existen algunos factores predisponentes, como la transgresión alimentaria, dietas cárnicas y constipación crónica. Ya habíamos hablado de la anatomía del apéndice, sin embargo es importante recalcar que el ápice del apéndice puede optar diferente posición, de ahí que la presentación del dolor puede confundir con otras patologías. Históricamente se había indicado de que el apéndice era un vestigio embriológico. Actualmente se lo relaciona con el sistema inmunológico, precisamente por la gran cantidad de tejido linfoide que tiene en sus capas. Por lo tanto, este tejido linfoide secreta activamente
inmunoglobulinas y en particular la inmunoglobulina A. Algo muy importante para entender la fisiopatología de la apendicitis aguda es que este tejido linfoide tiene una gran actividad sobre todo en la infancia y la cual va decreciendo con el tiempo y prácticamente es inexistente en los pacientes mayores. Y esto hace probable de que el cáncer de colon y la enfermedad inflamatoria intestinal, como es la colitis ulcerativa, hace o se presente con mayor frecuencia en pacientes apendicectomizados. Ya habíamos indicado de que no se puede establecer la causa específica de la apendicitis aguda al inicio de la enfermedad. Sin embargo, podemos agrupar algunas de las causas, y de ahí que tenemos las causas luminales en un 70%, donde predominan los fecalitos, y es frecuente en los pacientes adultos. Puede ser por parásitos, la obstrucción puede ser también por cuerpos extraños, como las semillas de las frutas, o después de un estudio con vario contrastado. Tenemos los factores parietales. Aquí sucede la hiperplasia de los folículos linfoideos, que predomina en un 25%, y esto está relacionado con las infecciones respiratorias, virales, y es más frecuente en pacientes de la infancia. También pueden estar los tumores del apéndice secar. Tenemos el grupo donde existe la compresión luminal extrínseca por tumores vecinos al apéndice o metástasis de otros órganos. Están las famosas bridas y adherencias en pacientes que pudieron sufrir alguna cirugía intraabdominal. Y finalmente tenemos la causa no obstructiva en pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En estos casos, la infección con mayor oportunismo es el citomegalovirus. Entonces, podemos decir que el mecanismo de inicio de la apendicitis aguda es la obstrucción de la luz, seguido de un aumento del tamaño de los linfáticos locales, los cuales son invadidos por gérmenes, y sucede finalmente la inflamación aguda, o sea, una apendicitis aguda. Normalmente se puede observar fecalitos dentro de la luz del apéndice, incluso cuando no existe la enfermedad. Sin embargo, si fuese la causa el fecalito, al corte nosotros vamos a poder observar presencia de un fecalito de forma ovoide y de hasta 2 centímetros de diámetro. Una vez sucedido la obstrucción, la enfermedad es totalmente tórpida, llegando a producir una gangrena con la posterior complicación de una perforación. Por lo tanto, los 3 factores que juegan un rol importante en el desarrollo de la apendicitis aguda son la obstrucción de la luz del apéndice, la secreción de moco o una hipersecreción de moco intraapendicular, y además debemos recordar que pese a que tiene las mismas capas que el intestino, el apéndice no tiene esa propiedad de poder distenderse. O sea, la falta de elasticidad de sus paredes. Por lo tanto, a medida que va aumentando la presión intraluminal a causa de la obstrucción y además la hipersecreción del moco, esto hace que comprima las paredes del apéndice, lo que conlleva a una linfoestasis, o sea, una éstasis del sistema linfático local del apéndice, lo que conlleva o lo que nosotros llamamos una apendicitis congestiva o catarral. A medida que va avanzando este proceso, la presión aumenta tanto como para poder producir una éstasis venosa. Al mismo tiempo, el moco que va acumulándose dentro del apéndice, juntamente con las bacterias que ya existen allí, lo único que hace es que empieza a proliferar todas las bacterias, y es lo que nosotros llamamos una apendicitis aguda
flemonosa o supurativa. La linfoestasis, la éstasis venosa, producen una mayor compresión por el edema de las paredes de la pared del apéndice, lo que conlleva en este caso a una mala irrigación arterial, o sea, una compresión del sistema arterial del apéndice, produciendo con esto una isquemia, llegando a unas microperforaciones y lo que nosotros llamamos una apendicitis gangrenosa o necrótica. Finalmente, a medida que aún aumenta la presión, estas microperforaciones llegan a perforarse, produciendo así una apendicitis aguda perforada, que habitualmente sucede en la parte antimesentérica del apéndice. Por lo tanto, siguiendo la lógica de una perforación de una víscera hueca en la cavidad abdominal, en este caso del apéndice, debería provocar una peritonitis. Sin embargo, el exudado que existe simplemente provoca una adherencia del epíplon del intestino delgado, del intestino grueso. En el sexo femenino pueden estar incluidos los anexos y producen una marginación del foco infeccioso. En este caso, bloquean todo el proceso alrededor del apéndice, lo que nosotros llamamos un plastrón apendicular. Y un plastrón no es más que un conglomerado de órganos tratando de bloquear o marginar un foco infeccioso. En caso de los niños, generalmente después de una perforación sucede una peritonitis generalizada, precisamente porque el epíplon es corto, no está muy desarrollado en los niños. Por lo tanto, no existe este proceso de formación de un plastrón, por lo tanto, siempre desencadena o generalmente desencadena una peritonitis generalizada. Aquí un ejemplo más ilustrativo. Durante una cirugía laparoscópica, como pueden observar, el epíplon se adhiere tanto a la pared abdominal por dentro y además con los otros órganos forman el plastrón apendicular. Como habíamos indicado, solamente están marginando o bloqueando el proceso infeccioso. Por lo tanto, la presentación del cuadro clínico de una apendicitis aguda, a un simple interrogatorio, el paciente o la paciente nos va a indicar la presencia de anorexia, la falta de apetito, casi siempre, un dolor abdominal que puede ser localizado o difuso, dependiendo ya del estado del apéndice. El 75% nos va a presentar vómitos en 1, 2 ocasiones, lo que nos está indicando que existe una estimulación neural o finalmente ya existe hilio. En muchos de los pacientes, especialmente en los niños, puede hacernos confundir incluso cuando presentan una constipación o finalmente diarrea. Sin embargo, debemos tomar en cuenta de que la secuencia del cuadro clínico de la apendicitis aguda en un 95% es de esta forma. Paciente presenta anorexia, presenta después dolor abdominal y seguidamente vómitos. En todo caso, si cualquiera de estos signos preceden al dolor, debe hacerse un diagnóstico diferencial. En otras palabras, se debe dudar ya de una apendicitis aguda, sin descartarlo totalmente. Seguidamente, tomamos los signos vitales y estos van a tener un cambio siempre dependiendo del estado de la apendicitis aguda. Por lo general, estos pacientes están con taquicardia. El paciente a una simple inspección vamos a poder observar con una fase de disconfort, asustado, siempre tomando en cuenta el grado de la apendicitis aguda. La posición, si el paciente está de pie,
opta por una leve inclinación hacia el lado derecho, llevando las manos a la fosa ilíaca derecha, o si está en posición de cúbito, optan por una posición antiálgica, semiflexionando el muslo sobre el abdomen o tomando una posición fetal. La temperatura puede estar no elevada o puede estar elevada, en algunos casos ya complicados, y algo muy importante es que tenemos que tomar en cuenta es la disociación de la temperatura axilorectal en más de 1 grado. Esto quiere decir que si la temperatura axilar está 36.8, por ejemplo, la temperatura rectal obligadamente tiene que estar elevada en más de 1 grado. Por lo tanto, esto es algo muy importante para poder diagnosticar o ya sospechar una apendicitis aguda. Pueden estar presentes los escalofríos, lo que ya significa una sepsis, y en este caso ya el paciente estaría cursando con una complicación de la apendicitis aguda. Ahí podemos observar la posición típica ya de una apendicitis aguda, con una posición antiálgica, semiflexionando los muslos al abdomen, llevando las manos a la fosa ilíaca derecha. Muchas veces esta posición ya nos estaría indicando una complicación de la apendicitis aguda. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta que muchos de los pacientes optan por esta posición precisamente porque ya existe una gran irritación del peritoneo. Por lo tanto, empezamos a detallar cada uno de los signos y síntomas que puede presentar el paciente. Y tenemos la anorexia, como habíamos indicado, casi siempre está presente y es de inicio en una apendicitis aguda. El dolor abdominal, que de inicio es periumbilical o en la región del epigastrio, es de inicio súbito, sin causa alguna, es gradual, persistente, molesta al paciente, sin embargo es soportable al inicio de la apendicitis aguda. El dolor dura aproximadamente 4 a 6 horas y posteriormente migra a la fosa ilíaca derecha, siguiendo después las náuseas y muchas veces los vómitos. El cambio de localización o la migración del dolor de la región periumbilical o del epigastrio hacia la región de la fosa ilíaca derecha se llama cronología de Murphy y está presente en un 85% de los pacientes. De esta forma, el dolor que se va a localizar en la fosa ilíaca derecha, más exactamente en el punto de McBurney. Más adelante vamos a ver cómo podemos encontrar este punto, donde vamos a realizar diferentes maniobras para poder corroborar clínicamente nuestro diagnóstico. Dependiendo de la localización del apéndice, que muchas veces es muy poco frecuente, como por ejemplo retrocecal, el dolor va a ser en el flanco o posterior. Si está apuntando al uréter, un dolor en la región inguinal irradiado a la región testicular. Si es pélvica y con el ápice cerca de la vejiga, nos va a presentar un cuadro clínico de una disuria. Por lo tanto, es importante conocer estas manifestaciones para poder realizar un diagnóstico diferencial. Ya habíamos indicado de que el dolor inicia en periumbilical o en epigastrio. Por ejemplo, este tipo de dolor es muchas veces confundido con una colecistitis aguda, un cólico biliar, una gastroenteritis, una gastritis aguda o una úlcera gástrica. Y es por eso que muchas veces los pacientes llegan tardíamente a su valoración quirúrgica, puesto que han recibido un tratamiento médico previo. Como podemos observar hasta aquí, el diagnóstico se confirma por cirugía clínicamente en un 90%. Comenzamos la evaluación del abdomen, especialmente por las zonas con menos dolor, como habíamos indicado,
y por supuesto llegar hasta los puntos más álgidos del abdomen, en este caso en la fosa ilíaca derecha. Siguiendo el protocolo de evaluación a un paciente quirúrgico abdominal, empezamos con la auscultación. No nos ayuda mucho, en realidad, para poder diagnosticar una apendicitis aguda, a no ser que el paciente ya esté cursando con una complicación que es una peritonitis, donde vamos a tener los líquidos hidroaéreos hipoactivos o prácticamente abolidos, un hilio metabólico, o puede estar complicada con un plastrón apendicular que puede estar ocasionando una obstrucción intestinal. Al contrario, en este caso vamos a tener los líquidos hidroaéreos hiperactivos. Por lo tanto, buscamos el punto de mayor hipersensibilidad en el punto de McBurney. Para esto nosotros trazamos una línea oblicua de la cresta ilíaca anterosuperior al ombligo y dividimos esta línea en 3 segmentos. Una vez dividida en 3 segmentos, el punto que une el tercio externo con el tercio medio es el punto de McBurney. Continuando con nuestro protocolo de evaluación, una vez encontrado el punto de McBurney, donde vamos a realizar la mayor parte de nuestras maniobras, comenzamos a buscar los signos que puedan sugerirnos una irritación apendicular. En realidad existen más de 200 signos, muchos de ellos se repiten, pero nosotros vamos a utilizar los más comunes, que son 4, 5, a lo mucho 6, para poder corroborar nuestro diagnóstico presuntivo. Se puede comenzar con cualquiera de los signos, como en este caso observamos o vamos a ver el signo del rebote o Blumberg. Para esto realizamos una compresión en el punto de McBurney. Preguntamos al paciente si existe dolor, probablemente nos indique que sí, y sin advertir al paciente nosotros bruscamente retiramos la mano que está realizando la compresión y el paciente podría indicarnos que el dolor se exacerba. Por lo tanto, el signo del rebote o Blumberg es positivo, que es lo que nos está indicando que existe no solamente irritación apendicular, sino también una irritación peritoneal. Algo muy importante para tomar en cuenta es que nosotros, al realizar cualquiera de las maniobras, siempre tenemos que observar el rostro del paciente. Continuamos con el signo de Robson. Para esto nosotros realizamos con la mano izquierda una palpación profunda en la fosa ilíaca derecha y con la mano derecha imitamos desplazar el gas que existe en el colon desde el colon descendente por el colon transverso y finalmente al colon ascendente. Al finalizar la maniobra va a existir bastante dolor en la fosa ilíaca derecha, lo que nos puede estar indicando de que el signo de Robson es positivo, por lo tanto corrobora nuestro diagnóstico de apendicitis aguda. El signo del psoas lo realizamos recostando al paciente de cúbito supino y mientras se presione con la mano izquierda en el punto de McBurney, con la otra mano lentamente flexionamos el muslo derecho, haciendo que el psoas se contraiga. Al realizar o al terminar la flexión, el paciente nos va a indicar bastante dolor. El signo de psoas en este caso es positivo, corroborando nuevamente el diagnóstico de apendicitis aguda. Podemos realizar el signo del obturador. Para esto nosotros colocamos al paciente de cúbito supino. Con la mano izquierda realizamos una palpación en el punto de McBurney y con la otra mano nosotros realizamos la flexión y rotación externa en la cadera del paciente. Por lo tanto, al terminar esta maniobra, el paciente nos va a referir bastante dolor
indicando de que el signo del obturador es positivo. Esto precisamente sucede porque el apéndice inflamado está en contacto con el muslo obturador. También podemos realizar el signo de San Martino. En realidad no es más que realizar un tacto rectal. Nosotros realizamos de protocolo especialmente a los pacientes mayores de 40 años para poder además determinar el tamaño de la próstata. Entonces, al realizar esta maniobra, una vez que el dedo investigador se encuentra en la ampolla rectal, se realiza o se flexiona el dedo hacia el lado del apéndice y el paciente nos puede referir bastante dolor, indicando que el signo de San Martino es positivo. Al mismo tiempo podemos realizar una maniobra bimanual, es el signo de Jodis-San Martino. Al tiempo que realizamos la maniobra de tacto rectal con la flexión del dedo, también al mismo tiempo podemos realizar una palpación profunda con la mano izquierda en el punto de McBurney. Si el dolor se exacerba al terminar la maniobra, pues la sospecha de apendicitis aguda se corrobora más aún. Podemos realizar también el signo de la talopercusión. Para esto, nosotros con la mano izquierda elevamos a unos 30 grados el miembro inferior derecho y con la mano derecha realizamos unos golpes en el talón. Por lo tanto, al realizar estos golpes, el paciente nos va a señalar que existe dolor en la fosa ilíaca derecha. Por lo tanto, el signo de talopercusión es positivo para apendicitis aguda. Y finalmente podemos realizar el signo de Dunphy, que pedimos al paciente toser y el dolor se va a exacerbar en la fosa ilíaca derecha. Este signo también nos podría estar indicando que existe una irritación peritoneal. Al solicitar los exámenes complementarios, vamos a solicitar lo emergente, en este caso hemograma completo, urea, creatinina, glicemia, grupo factor, coagulograma y algunas veces electrolitos. En el hemograma lo que nos va a llamar la atención es una leucocitosis mayor a 10.000 con una neutrofilia mayor al 70%. En este caso, la fórmula leucocitaria se está desviando a la izquierda, lo que nos está indicando una infección aguda. Si solicitamos una radiografía simple de abdomen, vamos a poder observar 1 o 2 niveles hidroaéreos en la fosa ilíaca derecha, que nosotros lo llamamos el asa centinela, por un hilo localizado, y raras veces podemos observar un fecalito. Podemos solicitar una radiografía de tórax cuando estamos sospechando una neumonía que puede estar imitando una apendicitis aguda. La ecografía, según Schwartz, es el examen complementario definitivo. Sin embargo, nosotros solo utilizamos en pacientes de sexo femenino, cuando nos surge descartar un embarazo ectópico, quistes de ovario, etc. En Schwartz, pese a que la ecografía podría mostrar falsos negativos o falsos positivos, lo atribuyen a la experiencia del operador. Raras veces solicitamos una tomografía computarizada cuando la masa en la fosa ilíaca derecha nos puede hacer pensar en otras patologías como un tumor abdominal. Sin embargo, el examen complementario que nos ayuda más es la laparoscopía de diagnóstico. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo de descartar o corroborar una apendicitis aguda, al mismo tiempo nosotros podemos realizar el tratamiento quirúrgico.
el estudio radiográfico en un diagnóstico presuntivo de apéndice. De la misma forma, si nuestro diagnóstico presuntivo, una tomografía para el diagnóstico de una apendicitis aguda, que nosotros muy raramente solicitamos. Personalmente, en todo el tiempo de mi labor en cirugía, no he solicitado una tomografía para poder realizar el diagnóstico de apendicitis aguda. Y esta es una de las formas más sencillas de poder diagnosticar o presumir de una apendicitis aguda, y es con la ayuda de la escala o de los criterios de Alvarado. Como pueden observar, son varios criterios, cada uno con su puntaje, y de acuerdo al resultado nosotros podemos diagnosticar definitivamente o por lo menos presumir de una apendicitis aguda. Esta tablita obligadamente tienen que aprendérselas para poder manejar a un paciente donde se sospecha una apendicitis aguda y hacer la referencia a cirugía lo más antes posible. Existen algunas formas clínicas o presentaciones clínicas atípicas en pacientes pediátricos o en pacientes de tercera edad. En pacientes pediátricos el cuadro es atípico, presentan alza térmica, hay más accesos a los vómitos, lo que confunde en nuestro diagnóstico. En los preescolares, la perforación sucede o supera el 50%, llegando casi a un 85%, y antes de las 24 horas de iniciado la apendicitis aguda, estos pacientes ya desarrollan una peritonitis. Como lo habíamos explicado anteriormente, precisamente por tener el epipón corto, lo que no llega a marginar el proceso séptico. En los niños de 4 años no presentan el abdomen en tabla. En los pacientes de la tercera edad, todos los signos y síntomas son muy poco sugestivos, progresan rápidamente, lo que hace que retrasa nuestro diagnóstico y, por supuesto, favorece a una perforación del apéndice, causando una alta morbimortalidad, casi un 15%, en pacientes mayores de 70 años. Otra presentación clínica típica en pacientes embarazadas, que sucede de 1 en 1000 o 1500 partos. Los síntomas pueden confundirse con los que produce el mismo embarazo. La leucocitosis en estos casos es normal, por lo tanto nos sigue confundiendo, y dependiendo del tamaño del útero va desplazando al apéndice hacia arriba, lo que hace confundir con cólico biliar, una colecistitis aguda. Indiferentemente a la edad del producto o del embarazo, una vez diagnosticada la apendicitis aguda, el tratamiento definitivo es quirúrgico, por supuesto tratando de cuidar siempre a los dos pacientes, al producto y a la madre. Entonces, una vez instaurado nuestro diagnóstico presuntivo, debemos realizar un diagnóstico diferencial obligadamente. Y para esto nosotros vamos a agrupar las patologías que puedan imitar o finalmente corroborar y descartar una apendicitis aguda. Los agrupamos en 3 grupos. Las causas de dolor intraabdominal puede ser una linfoadenitis mesentérica, divertículo de Mecker, una intususcepción intestinal, pancreatitis aguda, hernia crural, etcétera, etcétera. Para esto nosotros deberemos conocer exactamente el cuadro clínico de cada una de las patologías, que lo vamos a ir viendo en el transcurso del año. Tenemos el otro grupo de patología urinaria, donde puede existir una infección del tracto urinario,
un cólico reno-ureteral por presencia de litos o una hipertrofia prostática. Cualquiera de estas presentaciones clínicas puede confundir también con una apendicitis aguda. El otro grupo de patologías es específicamente en el sexo femenino, y para esto sí muchas veces necesitamos otros exámenes complementarios como una ecografía, test de embarazo y finalmente llegar a una laparoscopía de diagnóstico. Los dolores de origen ginecológico puede ser una enfermedad pélvica inflamatoria, un EPI, un folículo de Graf roto, un embarazo ectópico, un quiste de ovario complicado, tumoraciones o puede ser simplemente el periodo de ovulación. Una vez instaurado nuestro diagnóstico, lo primero que se debe recomendar es prohibir los analgésicos. Esto precisamente porque a una simple administración de cualquier analgésico podría hacer que el dolor ceda, no completamente, pero ceda, lo que ya pone en duda al paciente si realmente necesita un tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, la primera prohibición en este caso es cero analgésicos. Y por supuesto, explicamos al paciente sobre las opciones del tratamiento quirúrgico, que puede ser una operación convencional, una apendicectomía clásica, o realizar una apendicectomía laparoscópica, que actualmente es el tratamiento de mayor opción, tanto para el cirujano como para el paciente. Entonces, el pronóstico en una apendicitis aguda depende específicamente de un diagnóstico precoz. Esto quiere decir que si instauramos el diagnóstico más tempranamente, el pronóstico es mejor. Sin embargo, si el diagnóstico es tardío, por supuesto que existen complicaciones donde incluso puede llegar a fallecer el paciente. Por lo tanto, siendo un diagnóstico tardío, tienen que existir algunos factores que van a influir en la mortalidad de estos pacientes. Por ejemplo, la edad del paciente, como habíamos visto, mayores a 70 años, la perforación antes del tratamiento quirúrgico. Por supuesto que una vez instaurada la perforación, existe desde un plastrón apendicular, peritonitis focalizada, o finalmente puede ser una peritonitis seguida de sepsis. Y esto puede causar desde una falla orgánica a una falla multiorgánica y finalmente el deceso del paciente. En el tratamiento quirúrgico o para el tratamiento quirúrgico, las opciones de abordaje para una cirugía va a depender mucho de la experiencia del cirujano. Por ejemplo, si el diagnóstico es instaurado muy temprano, se puede realizar una incisión de McBurney, una Rocket Davis. Si es de varias horas, para una mejor exploración de la cavidad abdominal, una paramediana derecha, una transrectal o finalmente una mediana infraumbilical. Y como les había indicado, en cualquiera de los dos casos, la laparoscopía, que permite extirpar el apéndice y además realizar un lavado prolijo de la cavidad abdominal. Por lo tanto, la laparoscopía tiene una mayor opción en pacientes con apendicitis aguda. Sin embargo, repito, esto depende siempre de la experiencia del cirujano. Aquí podemos observar un plastrón apendicular presenciando, después de la liberación del epiplón, podemos presenciar abundante material purulento.
Por lo tanto, a mayor tiempo que transcurre el desarrollo de una apendicitis aguda, desde una congestiva hasta una perforada, ya con peritonitis, existen algunas complicaciones. Un plasón apendicular de inicio, una peritonitis localizada o difusa, o finalmente ya una peritonitis más septicemia, seguida de falla orgánica, falla multiorgánica y lamentablemente muchas veces el deceso del paciente. Después de la apendicectomía podrían existir algunas complicaciones posquirúrgicas, como son las complicaciones inmediatas, una hemorragia por un desliz de la ligadura de la arteria apendicular que conlleva un choque hipovolémico, el cual requerirá obligadamente de una relaparotomía para cohibir la hemorragia. Otras complicaciones posquirúrgicas, las mediatas, donde puede existir un absceso residual producto de un fecalito extraviado en la cavidad abdominal, pese al lavado prolijo que se puede realizar, que puede conllevar a una peritonitis generalizada, una falla orgánica, un hilo paralítico, o también puede suceder por contaminación del sitio quirúrgico el absceso de pared. Y finalmente, la dehiscencia de los puntos de la herida laparotómica, seguida de una evisceración. Aquí podemos observar algunos ejemplos de apendicitis aguda, en este caso una congestiva. Podemos observar el apéndice tenso, aumentado en tamaño, en espesor, especialmente en su ápice, y como pueden observar existe bastante irrigación. O como en este ejemplo, donde tenemos un apéndice de mayor tamaño en diferentes lugares del apéndice, focos de isquemia, necrosis, y esta ya es una apendicitis aguda necrosada. Seguramente en la luz tenemos bastante material purulento. Y aquí un clásico ejemplo de una apendicitis aguda gangrenada, perforada, o lo que nosotros llamamos ya una apendicitis aguda digerida. Y al medio, como pueden observar, los fecalitos, ¿no? Uno grande, dos pequeños, de forma ovoide, que han sido la causa principal para el desarrollo de una apendicitis aguda, iniciando con una obstrucción de la luz del apéndice. Paciente de sexo masculino, 13 años de edad, refiere un dolor de inicio súbito en región periumbilical que después de 5 o 6 horas migra a la fosa ilíaca derecha. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo? ¿Con qué otras patologías realizamos el diagnóstico diferencial? ¿Qué estudios complementarios solicitamos? ¿Y cuál es su tratamiento inicial? Para nuestro diagnóstico presuntivo, tomamos en cuenta la edad del paciente, que está entre los 6 y 30 años de edad, y además el inicio súbito del dolor en región periumbilical que posteriormente migra a la fosa ilíaca derecha. Tenemos la cronología de Murphy. Solicitamos los estudios complementarios de un hemograma completo que consiste en hemograma, grupo y factor, urea, creatinina, glicemia, coagulograma y electrolitos. El diagnóstico diferencial lo vamos a realizar con patologías como por ejemplo un cólico biliar, una gastritis aguda, una gastroenteritis. Sin embargo, ninguna de estas patologías tiene el dato de la migración del dolor de la región periumbilical a la fosa ilíaca derecha. Tomamos los signos vitales. Paciente debería estar taquicárdico, y finalmente podemos solicitar una radiografía de abdomen.
donde vamos a poder observar el asa centinela, 1 o 2 niveles hidroaéreos en la fosa ilíaca derecha. Nuestro tratamiento inicial, indicarle un ayuno absoluto y valoración por cirugía general. Paciente de sexo femenino, 18 años de edad, refiere dolor en epigastrio de tipo persistente, opresivo, y después de unas 5 a 6 horas migra el dolor a fosa ilíaca derecha. Paciente recibe tratamiento vía oral, antiespasmódico con analgésico, cede el dolor, sin embargo, recidiva después de 2 horas. El dolor persiste en fosa ilíaca derecha, fecha de última menstruación hace un mes. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo? ¿Cuáles son las patologías diferenciales a descartar? ¿Qué estudios complementarios solicitamos? ¿Y cuál es el tratamiento inicial? En este caso tomamos en cuenta la edad del paciente, que está entre los 6 y 30 años de edad, sexo femenino, tomar muy en cuenta la fecha de última menstruación y por supuesto el dolor que inicia en región de epigastrio o región periumbilical, que posteriormente migra a la fosa ilíaca derecha, y tenemos la cronología de Murphy positivo. Los diagnósticos diferenciales a tomar en cuenta por el sexo: primero, un posible embarazo, un embarazo ectópico o un quiste de ovario complicado. Para esto podemos solicitar de inicio un laboratorio, hemograma completo, urea, creatinina, glicemia, coagulograma y electrolitos, y por supuesto el test de embarazo. Una ecografía ginecológica, si es necesario, y si descartamos por laboratorio un posible embarazo, solicitamos una placa radiográfica de abdomen, donde podremos evidenciar los niveles hidroaéreos, 1 o 2 en la fosa ilíaca, que nos está indicando la presencia de asa centinela. Por lo tanto, a esta paciente, con el diagnóstico presuntivo de apendicitis aguda, en su competencia estará indicar el ayuno absoluto y valoración por cirugía. Paciente de sexo masculino, 40 años de edad, refiere dolor intenso en fosa ilíaca derecha, que inicia en región periumbilical, posteriormente migra a fosa ilíaca derecha. A momento de evaluación se evidencia dolor intenso en el punto de McBurney, Robson positivo, Bloomberg positivo, Lassene positivo, Jodis San Martino positivo, talopercusión positivo. Aparte de que la palpación se puede evidenciar una masa palpable en fosa ilíaca derecha, intensamente doloroso. Paciente taquicárdico, febril, con sudoración fría. En este otro caso tenemos evidentemente toda la signosintomatología de apendicitis aguda. Sin embargo, lo que nos llama la atención es esa masa palpable en fosa ilíaca derecha. Es más probable que el paciente ya esté cursando con un plastrón apendicular, y para esto es necesario volver al interrogatorio para poder exactamente conocer el inicio y el tiempo de evolución de la enfermedad. Solicitamos una placa radiográfica de abdomen, posiblemente veamos múltiples niveles hidroaéreos, lo que nos puede estar indicando una oclusión intestinal a causa del plastrón apendicular, o finalmente podemos
observar 1 o 2 niveles hidrohelios en fosa ilíaca derecha. La taquicardia, la sudoración fría y el estado febril del paciente nos está indicando una posible sepsis, en este caso focalizada por el plastrón apendicular. Es necesario realizar el diagnóstico diferencial con alguna tumoración de esa región y el laboratorio a solicitar hemograma completo, urea, creatinina, glicemia, para poder seguir la conducta quirúrgica definitiva en este paciente. Por lo tanto, su indicación, ayuno absoluto y valoración urgente por cirugía.